Flores y en este podcast recabaremos experiencias, aprendizajes e información importante sobre el mundo de real estate. Esto es Florecer Inmobiliario. Ok, amigos, muy buenos días. Me da gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Les doy la más cordial bienvenida en su podcast Florecer Inmobiliario. Hoy estamos de manteles largos, estamos acá en la ciudad de Panamá. Estamos en un congreso latinoamericano de desarrolladores inmobiliarios, pero sobre todo estamos muy orgullosos porque está con nosotros una persona que yo he venido siguiendo durante muchos años. Él es arquitecto altamente connotado en Latinoamérica, él es de Argentina, él es un empresario ya de muchos años, pero sobre todo es un desarrollador inmobiliario que tiene una experiencia y una serie de acontecimientos que tiene dentro de su experiencia. Adicionalmente es conferencista, he tenido la oportunidad de estar con él en diferentes foros. Estuve hace 3 años, arquitecto, con usted, justamente en este mismo lugar. Estuvimos en Miami hace 3 años también. Y bueno, él es escritor de nada más y nada menos de 5 libros que van dirigidos al desarrollo inmobiliario. Pero sobre todo él es presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Latinoamérica. Nos acompaña nuestro buen amigo, el arquitecto Damián Tabacman. Bienvenido, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos, arquitecto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por tener este espacio para poder compartirlo con todos ustedes. La verdad que aprecio mucho este tipo de iniciativas, de armar estos ámbitos de comunicación en los que tan generosamente también me regalas un espacio para poder interactuar y compartirlo con toda la gente que te acompaña o que los sigue. Así que para mí es un honor y también un placer poder estar un rato con ustedes. Agradecidísimos. La verdad que el orgullo es para nosotros, pero nos gustaría rápidamente, arquitecto, yo sé que va a estar quizás muy larga, pero de manera muy breve, platíquenos, porque dentro del cúmulo de experiencia que usted tiene, ¿cómo se enamoró de la industria inmobiliaria? Platíquenos, yo creo que esa es una pregunta que muchos quisiéramos saber. Bueno, por supuesto es una cuestión muy personal y que tiene que ver con algo sucedido hace muchísimos años. Soy efectivamente arquitecto de profesión. Durante los primeros años de mi carrera profesional me dediqué al formato clásico de nuestra disciplina y después un poco orientado o tratando de lanzarme al mundo de los negocios y sobre todo al mundo de la promoción y el desarrollo inmobiliario. Encontré muy rápidamente que carecía de los elementos necesarios como para poder sobre todo liderar actividades de naturaleza empresarial como es el desarrollo o la promoción inmobiliaria. En aquellos años, varias décadas atrás, no existía ninguna formación académica para que un arquitecto aprendiera lo necesario para poder llevar adelante un desarrollo inmobiliario, así que tuve que cursar otra carrera universitaria en el ámbito de las ciencias económicas, de la administración de empresas, para poder adquirir estas herramientas. Fue una maestría que hice durante aquellos años y rápidamente fui sumergiéndome en el mundo, integrando, digamos, el mundo de la arquitectura con el mundo del desarrollo inmobiliario y finalmente la actividad de la inversión en proyectos de real estate. De a poco fui abandonando la práctica profesional clásica. Al día de hoy, ya hace mucho tiempo, no tengo una oficina de arquitectura, sino que estoy mucho más orientado, como digo, al desarrollo y a la inversión en proyectos inmobiliarios y además fui complementando esa actividad profesional y empresarial con la creación de ámbitos de formación de desarrolladores inmobiliarios, cosa que hago hace muchísimos años en toda Latinoamérica y con mucha vocación por enseñar y a eso le dedico buena parte de mi tiempo y en forma creciente. De hecho, a esta altura de mi vida cada vez más le pongo tiempo a formar desarrolladores inmobiliarios y es a donde creo que va mi propia vida profesional de los próximos años. No, claro, y además yo creo que muy seguramente me quedé muy corto con la presentación que di, porque adicional es rector de una, se puede decir, es una escuela de negocios. Una escuela de negocios online que tiene una aceptación de la industria, pero sobre todo un crecimiento exponencial, ¿no? La verdad que increíble.
esa transición. Incluso uno de sus libros que tiene es cómo hacer la transición de desarrollador, de arquitecto a desarrollador, ¿no? Uno de los primeros libros que tuvo. Casi autobiográfico, por llamarlo de alguna manera. Sí, Sí. sí, no es una novela, por supuesto, es un libro técnico, pero tiene mucho de autobiográfico, sí. Oiga, platíquenos para todos los desarrolladores, los neodesarrolladores, para los arquitectos, para nuestra comunidad, ¿cuáles son las consideraciones que se deben de tener para tener un desarrollo inmobiliario exitoso? Bueno, por supuesto es un cúmulo de variedades y un grupo de aspectos a tener en consideración que van, si se quiere, de lo general a lo particular, ¿verdad? Claro. Hay que tener una lectura muy precisa del entorno macroeconómico en el cual se inserta una primera inversión o proyecto inmobiliario a la hora de poner un emprendimiento en marcha, ¿verdad? Y los contextos son muy cambiantes. Vivimos en un momento, en una economía y en un momento de la sociedad de mucha volatilidad y de muchos cambios. Los últimos tiempos han generado cambios brutales, ¿verdad? Sí, particularmente aquí en Latinoamérica, ¿no? No, pero en todas partes, no solamente las cuestiones sanitarias, la cuestión de la guerra, los aspectos vinculados con los problemas macroeconómicos de las principales sociedades del mundo, que tienen que ver con la inflación que uno está empezando a ver, etcétera, etcétera. Estas cosas, por supuesto, que vienen de la macro. No se espera que un desarrollador inmobiliario sea un experto en estas cuestiones, pero sí, al ser un empresario, debe hacer una lectura precisa del momento en el cual de la realidad, a partir de la cual esto se vuelve una condición de posibilidad, y esta es la primera cuestión a tener en cuenta, a la que se le suman otros aspectos que ya tienen mucho más que ver con la micro, y cuando uno cae en la micro, yo diría que la principal variable a tener en cuenta, una vez sobrepasada la macro, tiene que ver con la creación de los equipos que van a llevar adelante los proyectos. Yo muchas veces, cuando me preguntan estas cuestiones, lejos de empezar a mirar cuáles son los terrenos, cuáles son las localizaciones o cuáles son los productos que uno va a llevar adelante, cuestiones que por supuesto son centrales y que tienen que ser tenidas en consideración. Antes que eso, mi recomendación suele ser hacer foco en la creación de equipos que tengan la capacidad de mirar con precisión este tipo de cuestiones y luego de llevar adelante en sus diversas facetas proyectos inmobiliarios que deban contemplar aspectos financieros, aspectos técnicos, aspectos naturalmente edilicios y arquitectónicos, aspectos comerciales, etcétera, etcétera, y que son como la tercera cuestión a mirar, ¿no? La primera viene por la macro, la segunda viene por el equipo, y recién la tercera tiene que ver con empezar a entender de la mano de un equipo con capacidad de llevar adelante los proyectos, mirar cuál es el producto, cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son los formatos que hoy el mercado está demandando, cuál es la manera de comercializar los proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? No, y además eso, el formar equipos, pues yo creo que es pues se requiere liderazgo de parte del desarrollador, se requiere una serie de factores. Recurso humano, sin duda, es la mejor palanca, ¿no? Incluso a veces hasta mejor que la financiera, o ahí andan más o menos. Ninguna duda, pero si me dejas que ponga un pequeño comentario sobre esto, además de liderazgo y capacidad, por supuesto, de llevar adelante los proyectos, también hace falta un elemento que para mí es clave y a veces no es tan evidente, que tiene que ver con la tolerancia respecto de la diversidad. Un proyecto inmobiliario es una actividad multidisciplinaria por definición. Por supuesto. Y que requiere gente que se siente alrededor de la mesa con visiones y con improntas profesionales y de formación muy diferentes. Y a veces uno empieza a recorrer el camino de crear equipos con los amigos de toda la vida, con la gente igual a uno, con los que tienen igual formación, con los compañeros de la universidad. Claro. Y no digo que ese camino seguro vaya a fallar, pero tiene mucho riesgo ese camino, muchísimo porque al juntarnos todos los que somos iguales, empezamos careciendo de lo que hace falta, y es del incluir al que lo mira, lo piensa y lo considera distinto. Y cuando uno se junta con gente muy distinta, lo que tiene que tener, además naturalmente de esta capacidad de ser líder, y eso por supuesto es imprescindible, también la tolerancia a la diversidad y la inclusión de los que son distintos. Sí, además, como usted lo decía, armar un equipo multidisciplinario, pues yo creo que el consejo, según entiendo,
pues que uno tiene que salir más allá de su entorno, ¿no? Forzosamente, porque se requiere la especialización de cada área y eso es una tarea que no siempre se da en el entorno inmediato que se tiene. Platíquenos, por favor, por último, arquitecto, ¿cuáles son las realidades del mercado inmobiliario en Latinoamérica? ¿Cuáles consideras que son las tendencias hacia donde va dirigido? Creo que es un momento para mirar el desarrollo inmobiliario con muchísima atención y con muchísimo detenimiento. Por un lado, estoy seguro que estamos empezando a atravesar una era que va a ser muy propicia para los bienes raíces, entre otras cosas porque el valor que tradicionalmente ha tenido el principal vehículo de ahorro del mundo, que ha sido la moneda dólar, la moneda dura, o la moneda euro, la moneda dura, está empezando a atravesar un proceso en el cual se pone en evidencia su propio debilitamiento, que va de la mano del síntoma más obvio, que es la inflación, que uno empieza a ver en estas cuestiones. La contracara histórica de los momentos que no son tan recientes, porque lo cierto es que el aceleramiento de la inflación del dólar o del euro es muy reciente y se ha atravesado largos periodos de estabilidad, décadas diría yo, de estabilidad en esta materia, con lo cual es novedoso y uno tiene que hacer memoria o buscar gente más grande como yo que recuerde qué sucedía en otras épocas en las cuales el dólar atravesaba momentos de inflación como el que tenemos en la actualidad, que no son inflaciones menores, ¿verdad? Sí, no son inflaciones menores. Y lo cierto es que en aquellas épocas el resguardo tradicional de los patrimonios pasaba por la protección en ladrillos, ¿verdad? La protección en bienes raíces. Es correcto. Entonces, en esta materia creo que tenemos o que se presenta un escenario propicio por delante para nuestra industria, pero con un montón de cuestiones a tener en cuenta que son luces amarillas, ¿verdad? La primera tiene que ver con, por supuesto, el comportamiento que los gobiernos están teniendo para tratar de protegerse de esta inflación creciente, que tiene que ver con el aumento de la tasa de interés. Y el aumento de la tasa de interés es recesivo, hace que la gente tenga menos acceso al crédito, tenga menos acceso a la vivienda accesible o asequible, como le decimos, y eso viene a contramano de lo que acabo de decir, con lo cual, por un lado, está muy bien poner el ojo en los activos inmobiliarios, pero al mismo tiempo hay que verlo con mucho detenimiento porque efectivamente el aumento de la tasa de interés puede generar un efecto contrario a esta misma tendencia. En simultáneo, en Latinoamérica estamos atravesando momentos difíciles que tienen que ver con las cuestiones políticas, ¿verdad? O sea, hay muchos gobiernos, yo diría mayoritarios, en Latinoamérica que presentan un escenario que no es tan positivo respecto de la inversión privada en proyectos en general y en proyectos inmobiliarios en particular, ¿verdad? Y eso también hay que mirarlo con mucha atención y en muchos países de Latinoamérica ha sido un desencadenante de la salida de capitales de nuestra región, a contramano de lo que en otros momentos sucedía, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, al día de hoy, en muchos destinos de esa salida de capitales se han vuelto muy caros, porque muchos de los que han estado saliendo de Latinoamérica, un poco asustados por gobiernos de izquierda, se han concentrado en países que al día de hoy presentan quizás alguna seguridad jurídica interesante, pero simultáneamente precios muy caros, o precios que están llegando a su tope, ¿verdad? De hecho, se habla mucho de la posible burbuja inmobiliaria, que uno nunca sabe si es verdad o no, pero hay que decir que se habla, porque está en la prensa casi diariamente, en mercados como Miami o en algunos otros de Estados Unidos, o incluso en algunos países de Europa. Hoy estás en valores que están por encima de los que se habían alcanzado pre-crisis del 2008, ¿verdad? Así que tenemos como un concierto de oportunidades al mismo tiempo de amenazas que hay que tenerlas en cuenta, la guerra que no termina de resolverse, que es lastimosa, porque es una guerra naturalmente, pero al mismo tiempo que impacta sobre el precio de muchas cosas que se han encarecido. En fin, creo que tenemos como un ecosistema que por un lado presenta, insisto, oportunidades y simultáneamente amenazas, todo lo cual nos lleva a mirar con mucha atención, en primer lugar, como decíamos un rato, inevitablemente la macro, pero también la micro para no cometer errores, ¿no? En suma, la industria del desarrollo inmobiliario, después de que salió de la pandemia, ¿considera que en corto plazo se va a mantener o va a haber una aceleración? No, yo creo que depende de los mercados. Es muy difícil dar una visión genérica.
al respecto, pero me parece que si uno tuviera que tomar, o que destacar o encontrar algunas variables comunes a muchos mercados, creo que es un momento en el que se vuelve muy difícil apostar por aquellos productos de desarrollo inmobiliario que estén orientados a la venta. Creo que es un momento muy difícil, no porque no deba hacerse, pero todo aquel que va a fabricar productos inmobiliarios destinados a la venta, sobre todo el residencial, que es el producto inmobiliario mayoritario en nuestra industria, ¿verdad? O sea, toda nuestra industria, viéndolo desde la macro, ¿verdad?, es 80% residencial y 20% todo lo demás, ¿verdad? Con lo cual, lo que ocurre en bienes raíces es lo que ocurre esencialmente en el mundo residencial, y todo aquel que hoy esté lanzando productos residenciales para vender, con este incremento de costos, con este aumento de la tasa de interés, con esta situación en la cual no se sabe cómo va a ser la fisonomía del mercado en los próximos años, debe hacerlo con muchísimo cuidado. Es posible hacer productos para vender, pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Con mucha mesura porque es muy difícil saber cuánto va a costar el producto que uno va a vender. Naturalmente. Y sobre todo, uno como desarrollador inmobiliario que está muy tentado a vender antes de tenerlo terminado, el vender antes de tener terminado algo que uno no sabe cuánto va a costar o con qué capacidad de pago el comprador va a afrontar el día de mañana nuestro producto, porque no va a saber cuál va a ser la tasa de interés para su crédito hipotecario, lo vuelve un producto que está desencadenando una tendencia que la vemos con mucho interés, pero creo yo que es creciente, que tiene que ver con la migración a los productos en renta para poder conservar, entre comillas, la mercadería, conservar el bien y pensar en venderlo cuando haya condiciones de mayor claridad, ¿no? Perfecto, muy bien, arquitecto, realmente le agradecemos mucho el espacio, le agradecemos mucho estas palabras tan atinadas que nos regala. ¿Quiere agregar algo más? Quiero felicitarte por esta actividad, porque esta actividad, como muchas de las que yo hago, tienen un enorme componente de generosidad, ¿verdad? Claro. No sé si para escuchar este podcast la gente paga. Absolutamente que no. Tiendo a pensar que no paga, y aún en caso que cobres, seguro sería poca plata, ¿verdad? O sea que en cualquier caso esto tiene un gran componente de compartir las experiencias y los conocimientos con la mayor cantidad de gente que uno pueda, y eso habla muy bien de vos, así que desde ya muchísimas gracias, y sobre todo esto se enriquece más con personalidades de sus características. Sin duda que es un honor. Y por último, ¿cómo lo localizan en las redes sociales, arquitecto Damián? Es muy fácil, con mi nombre y apellido, es muy fácil encontrarme. Sí, en cualquiera de las redes, sobre todo en LinkedIn, soy muy activo y suelo, después de actividades como estas, poner posteos, así que está bueno que me sigan. Perfecto, porque aquí nosotros lo seguimos desde México de manera muy puntual, lo siguen en Latinoamérica, entonces, pues agradecido mucho por este espacio, y por supuesto también agradezco mucho a aquellos que nos escuchan. Seguimos aquí trabajando arduamente en los trabajos del Congreso de Desarrolladores Inmobiliarios aquí en Panamá, y desde luego muchas gracias, y seguimos en Florecer Inmobiliario. Hasta pronto.